éxito en el trading se consigue mediante el dominio de 3 disciplinas. En este vídeo vamos a ver cómo tener éxito en el trading siguiendo estos 3 pasos. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! El primero de los pasos es el sistema de trading. ¿Qué entendemos como sistema de trading? Pues muchísimas cosas, porque no solo es tener una estrategia, es un seguido de parámetros que nos dicen en qué momento entrar en el mercado, en qué mercado entrar, en qué temporalidad entrar, qué gestión hacer una vez estamos dentro, en qué momento salir. Todo eso se engloba dentro de la estrategia, pero para tener esa estrategia, ya sea creada por nosotros mismos o copiada de otro trader, es muy importante pasarla por el backtesting. El backtesting es el estudio en el pasado de dicha estrategia. Ese estudio puede servir para corroborar los resultados únicamente o para optimizar. Optimizar significa que estás creando una estrategia y estás buscando los puntos óptimos de entrada, salida, gestión, en qué momento tomar las decisiones, etc. Entonces, es muy importante entender que si es una estrategia de nueva creación, la optimización es fundamental. Si es una estrategia adquirida de otro trader, de una academia, de cualquier manera que hayas asumido una estrategia que no es tuya y simplemente quieres ver cómo funciona, entonces simplemente es un backtesting simple, donde tú haces una prueba de la estrategia por unos años en el pasado. Una vez tenemos claro que sobre backtest la estrategia funciona, pues ya podríamos pasar al siguiente paso. Y todo esto se engloba dentro del punto 1, que son las estrategias de trading o sistemas de trading. Si quieres tener un buen software de backtesting y simulación, el que yo utilizo es el Forex Tester y te lo dejo en pantalla por un precio inferior al oficial. Aquí lo tienes. En este software podrás aprender a simular y backtestear con profundidad. Tienes hasta 20 años de data histórica en el pasado para profundizar y perfeccionar tu backtest. Una vez hemos probado la estrategia en el simulador, en el backtest, y nos da buenos resultados, ya es momento de pasar a una cuenta demo. En la cuenta demo lo que podemos hacer es probar la estrategia, pero a diferencia del backtesting la probaremos en tiempo real, cosa que ya es muy diferente, porque el hecho de probar en tiempo real la estrategia hace que tengamos que trabajar también toda la parte de ver cómo funciona realmente, cuántos días duran las operaciones, cosas que en teoría ya sabíamos, pero ver cómo nos sentimos realmente, si esa estrategia encaja con nosotros. Si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis con el broker que trabajo yo, que es RoboForex, la puedes abrir aquí en este link. Y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Allí puedes abrir y probar la estrategia en demo. Seguidamente, como ya puedes imaginar, si lo que en el simulador, en lo que son los backtests, ha funcionado y nos ha dado los resultados que esperábamos, pasamos a demo durante unas semanas o meses y también nos dan los mismos resultados, ya sería el momento de probar en real. Ahí está el salto ya último dentro de la estrategia de trading, que es ver cómo reacciona en el entorno totalmente real. Y ese sería el último paso. Llegados a este punto, ya pasamos al segundo de los puntos cruciales que hemos dicho que habría en este vídeo. El segundo de ellos es la psicología, que se llama psicotrading. Es súper importante que dominemos nuestra psicología, y si hemos seguido los pasos del punto anterior, que eran las estrategias de trading, que engloba toda la parte de backtest, cuenta demo, cuenta real, al llegar a este punto chocaremos con nuestra propia psicología, los miedos, la euforia y todo lo que conlleva operar una cuenta de dinero real. Eso, la única manera de solventarla y manejar bien toda la parte emocional es a través del control de tu psicología y el estudio del psicotrading. Entonces, para ello es súper importante entender bien todas las emociones que conlleva tu operativa, comprenderlas bien e intentar
pues que no influyan en tu operativa, que al final sea rígido a tu estrategia y la parte más emocional, más psicológica, no esté haciendo que tomes decisiones distintas. Por lo tanto, que lo que tienes replicado en un backtest seas capaz de hacerlo exactamente igual en tiempo real con una cuenta real, sin que los miedos hagan que operes menos, sin que la euforia haga que operes más o que pongas un notaje superior, etc. Por lo tanto, esta parte tiene una importancia súper clave en el mundo del trading y para coger una mentalidad correcta como trader, y es fundamental y muchas veces pasa un poco como de largo, ¿no? Bueno, mira, se necesita esto, y después, bueno, la parte psicológica. Y bueno, la parte psicológica es una de las que tarda más tiempo en trabajarse y en optimizarse. Realmente la psicología es un punto súper importante. El tercer punto es la gestión monetaria. Es fundamental tener una buena gestión del riesgo. ¿Qué se entiende como gestión del riesgo? Es una parte que en realidad en el punto 1 ya hemos trabajado, o sea, al backtestear, al simular, al trabajar en demo, ahí ya tendría que haber esa gestión en lo que es la propia estrategia. Pero yo le doy un título propio a la gestión del riesgo porque es fundamental. Entonces, como premisa tendríamos que decir que nunca una operación puede superar el 2% del riesgo total de la cuenta. Por lo tanto, si tenemos una cuenta de 1.000 euros o 1.000 dólares, cada operación, como mucho, puede asumir un riesgo de 20 dólares o 20 euros. Eso es el tope. Lógicamente, para alguien que está aprendiendo, es importante empezar con menos, con 0,5 de riesgo o con un 1% de riesgo por operación. Pero no solo es el riesgo de una sola operación, sino también marcar por estrategia, ¿no? Por sistema, un límite de riesgo simultáneo. Imaginemos que tenemos un 2% de riesgo por operación, pero no tenemos limitada y seguimos muchos mercados y no tenemos un límite de operaciones simultáneas. En ese caso, podría haber un momento en el que uno tiene 10 operaciones abiertas al mismo tiempo y eso significa que hay un riesgo flotante del 20% si vamos al 2% por operación. Eso no puede ser así. En suma de todas las operaciones no puede haber un riesgo superior al 6%. Si empiezas a aplicar estos tres principios, verás cómo tus resultados en el trading empezarán a mejorar y empezarás a enfocarte en la senda correcta. Por lo tanto, punto 1, sistema de trading. Punto 2, psicología. Punto 3, gestión del riesgo. Estos son los tres pilares, las tres patas de una mesa que solamente tiene tres patas, pues serían estas tres. ¿Qué pasa si la mesa tiene estas tres patas y no le prestas atención a una de ellas? Pues que la mesa se cae. Por lo tanto, es súper importante que prestes atención a las tres, porque todas tienen una importancia crucial y muchas veces uno se olvida de prestar la atención deseada. Si quieres aprender todo esto con profundidad, entrar en una academia y tener un mentor y formarte como trader, te recomiendo la Academia de Código Trading, en el que yo mismo soy el mentor y te la dejo aquí en pantalla. Te recomiendo que empieces con el curso totalmente gratuito que incluye 30 video lecciones en formato vídeo, texto e imagen y están para un trader que empieza desde cero. En este link tienes pues lo que es el curso gratuito. Si ya quieres dar un paso más y entrar a una formación con mentoría, pues verás que hay las formaciones Pro, Élite y VIP, que ya tienen aulas virtuales, tutoría, incluso aulas privadas en la VIP, y todo ello lo puedes ver aquí, lo que incluye los precios de las formaciones con mentoría. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Y visita la página web códigotrading.com, donde encontrarás todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.